Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 8. Opiniones y posturas. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Korra y los niños maestros del aire esperaban en el muelle a que el barco llegara. Había pasado un día desde que se reveló que Hiroshi era igualitario. Curiosamente, cuando se les avisó que vendrían, también mencionaron que Hiroshi no estaba en la mansión Sato y que la fábrica secreta estaba completamente vacía. «Por fin están aquí», gritó Ikki a los pasajeros del barco cuando este se detuvo y la pasarela se niveló con el muelle. «Bienvenidos a la isla del Templo Aire. Su nuevo hogar», les dijo al descender del barco. «Sí, bienvenido a mis dominios», declaró Meelo, señalándose a sí mismo. Korra puso los ojos en blanco ante esas palabras y no le dio importancia. Siempre decía cosas así. «Vaya, qué dulce eres, pequeño monje», le dijo Bolin. Pabu saltó de su hombro y corrió entre las piernas de Meelo antes de ir a saludar a Naga. «¿Qué es esa criatura peluda?», preguntó el maestro aire, señalando a Pabu. «Ese es un hurón de fuego. Un mamífero arbóreo común en el bosque de bambú del centro del reino tierra», respondió Hinora a su hermano. «Es monísimo», exclamó Ikki en voz alta al ver a Pabu, corriendo al instante para cogerlo y acurrucarse con él. Presintiendo el peligro, el hurón de fuego erizó el pelaje, siseó y corrió para salvar su vida. Naga podría haber hecho algo para ayudar a su amiga si Meelo no hubiera saltado, aterrizado de cabeza y empezado a tirarle las orejas hacia atrás como si fueran riendas. «Yip yip», ordenó. «Vuela, bisonte del cielo. Vuela». «No muy fuerte, Meelo», le dijo Korra. «No querrás que vuelva a intentar morderte, ¿verdad?». Él frunció el ceño, pero dejó de jalarle las orejas con más calma. La última vez, tiró demasiado fuerte y Naga se lo quitó de encima. Cayó al suelo y ella se quedó de pie sobre él, gruñendo silenciosamente, pero peligrosamente. Al ver que había obedecido, Korra volvió a centrarse en sus amigos. «Gracias por enviar a los acólitos del aire para ayudarnos con la mudanza», le dijo Mako. «Sí, han sido increíbles. Son unos trabajadores incansables», asintió Asami. En ese momento, dos de los acólitos descendieron de la nave cargando un montón de baúles enorme. «Pensé que solo traían unas cuantas cosas», dijo Korra, alzando la voz al final, cuando parecía que el montón se iba a derrumbar. «Créeme, podría haber sido mucho peor», le aseguró Mako. «Tuvimos que ayudarla a reducir el número». «Oye, era la primera vez que salía de casa. No sabía qué llevar», dijo Asami en una leve protesta. «Además, no todo es ropa y maquillaje». «Te creo», le dijo Korra. «Y no habrá problema. Todos quieren que te sientas bienvenida». Giró la cabeza para mirar a Naga y a su jinete. «Meelo, es hora de bajar y dar el recorrido», le dijo. Una vez que se fue, Naga y Pabu empezaron a jugar, persiguiéndose uno al otro, manteniéndose al frente de todos mientras subían las escaleras hacia el patio del templo. Mientras caminaban, Asami vio que Meelo la miraba con una sonrisa. «¿Eres guapa? ¿Me das un poco de tu pelo?», preguntó, extendiendo la mano. «Parece que tengo competencia», comentó Mako en tono de broma. «Y ahora, el gran recorrido», declaró Ikki, deteniéndose por completo frente a todos. Primero señaló a su izquierda. «Los bisontes voladores duermen en esas cuevas de ahí abajo». Se giró y señaló hacia arriba. «Y ese es el templo que construyó el abuelo Aang». Giró a su derecha y señaló hacia adelante. «Y ese es el invernadero donde cultivamos nuestras verduras para comer». Terminó con una gran sonrisa. «Tengo un par de preguntas», le dijo Bolin, imitando su forma de hablar. «¿Es esta una isla completamente vegetariana?», señaló hacia lo que parecía un campo de entrenamiento. «¿Es ahí donde se entrena aire control? ¿Tenemos que usar ropa de acólito del aire? ¿Tenemos cada uno nuestro propio bisonte del cielo? Y, por último, ¿cuántos árboles hay en esta isla?». Guardó silencio un momento mientras lo pensaba. Luego respondió. «Sí. Sí. No. No». 10.552. Mientras Asami, Mako y Bolin la miraban con expresiones de asombro, Hinora sacó una nota. «Arashi quería que leyeran esto cuando conocieran a Ikki», explicó. Mako tomó la nota y la leyó, mientras Asami y Bolin miraban por encima de su hombro. «Ahora ya sabéis por qué nunca me inmuté cuando Bolin se comportaba de forma extraña. Arashi. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar?», preguntó el maestro fuego de los tres a los niños, guardando la nota, y recordándose mentalmente que debía quemarla más tarde. «Eres un chico», le respondió Meelo. «Los chicos tienen que estar del lado de los chicos». «Con gusto te mostraré el dormitorio masculino», ofreció Hinora.
Empezó a guiarlos, seguida de Mako. Soy un niño, declaró Bolin, yendo tras su hermano. Meelo, ¿por qué no vas con los chicos también?, le sugirió Korra. Él asintió y luego se volvió hacia Asami y dijo: nos volveremos a encontrar pronto, hermosa mujer. Mientras se alejaba tras su hermana y los nuevos huéspedes, Korra se giró para mirar a Asami. Iki y yo te acompañaremos a tu habitación por aquí, dijo, guiándolos hacia el dormitorio. Todo estaba muy tranquilo cuando entraron y caminaron por el pasillo. Parece que aquí vive un niño, comentó Asami al pasar junto a una puerta abierta que daba a una habitación algo desordenada. Oh, ahí es donde vive Arashi cuando se queda aquí, le dijo Korra. Miró a la mujer de la tribu con curiosidad. ¿Por qué? ¿No dormiría en el dormitorio de hombres? No lo sé realmente. Mamá dijo que es porque cuando vino la primera vez, la única habitación disponible era esa, respondió Iki a su pregunta. La siguiente vez, no quiso otra habitación. Eso tenía sentido para las chicas mayores, hasta cierto punto. Entonces, la más pequeña volvió a abrir la boca. Asami, ¿sabías que a Korra le gusta Mako? Ambos la miraron fijamente cuando dijo eso. En su cabeza, Korra gritaba mientras sus esperanzas de mantenerlo en secreto se desvanecían. Asami reaccionó con más calma. Oh. No, respondió. No era del todo consciente de eso. Korra la tomó del brazo y la condujo a la habitación reservada para ella. Abrió la puerta, la dejó entrar primero y luego la cerró rápidamente frente a Iki. Oye, protestó la chica. Corre, Iki, ordenó. Iki se enfadó e hizo ruidos de gato malvado, lo que la hizo asomar la cabeza y el brazo. Ahora, ordenó, señalando con el dedo hacia el pasillo. Iki hizo un puchero, pero obedeció, se dio la vuelta y se marchó. Korra la observó irse antes de volver a entrar en la habitación y cerrar la puerta. Vio a Asami de pie en medio, observándolo todo. Bueno, aquí está tu habitación, empezó, alejándose de la puerta. Sé que es un poco rústica comparada con lo que estás acostumbrada. Era más pequeña que el tocador de la mansión Sato y mucho más sencilla. Creo que es realmente encantador, le dijo Asami. Y lo mejor es que nada de esto me recuerda a mi padre. Korra no dijo nada, sabiendo perfectamente que ese punto seguía siendo muy delicado para ella. Simplemente la dejó mirar alrededor de la habitación. Cuando terminó, volvió a mirar a la mujer de la tribu y dijo: gracias por su hospitalidad. Entonces alguien empezó a tocar la puerta. Oigan, ¿están en medio de una pelea épica de gatas?, preguntó la voz de Arashi desde el otro lado. Korra se acercó a la puerta y la abrió para mirar a la rubia. No, ¿por qué habríamos de hacerlo?, preguntó. Se encogió de hombros. Eso fue lo que me dijo Iki hace un momento. ¿Qué quieres, Arashi? No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que quiere mi Jiji. Miró a Asami. Quiere que salgas de la puerta en 10 minutos. ¿El señor Naruto está aquí?, preguntó, un poco sorprendida por la noticia. Eso es lo que acabo de decir, respondió poniendo los ojos en blanco. Por eso también te dio 10 minutos, para que pudieras ponerte algo más adecuado para el entrenamiento. Recorrió con la mirada su traje de negocios. Supongo que trajiste algo. Sí, claro que sí, le dijo. Ahora dame unos minutos para cambiarme. Tanto Korra como Arashi captaron la indirecta y se marcharon. Salieron y esperaron en silencio durante un par de minutos. Cuando Asami terminó y salió, llevaba una sencilla combinación de camisa y pantalón, y se había recogido el pelo en una coleta. Mucho mejor, le dijo Arashi. Gracias, respondió con un toque de sarcasmo. Volteó la cabeza para mirar a Korra. ¿Dónde están las puertas? Te llevaré con ellos, le dijo el avatar. Presentía lo que el Paragón de Fuego iba a hacer y pensó que era un poco cruel empezar con eso. Pero claro, lo superó, así que Asami probablemente estaría bien. Los tres salieron del dormitorio femenino y se dirigieron al campo de entrenamiento donde se encontraban las puertas de aire control. Encontraron a Naruto esperando allí con las manos apoyadas en su espada. Veo que planeaste con antelación, le dijo a Asami al observar su ropa. Supongo que ese montón de equipaje que trajiste sí tenía ropa cómoda. No solo traje ropa, señor, dijo, dudando al final. No sabía cómo llamarlo, no le parecía precisamente un señor y había conocido a varios. Se apartó de Korra y Arashi, que se quedaban cerca de la entrada. ¿Y qué más trajiste, por favor?, preguntó. Algunos libros, algunas piezas de maquinaria con las que he estado experimentando y algunos planos que he estado ayudando a diseñar en Industrias Futuro.
Antes de que se revelara el secreto de su padre, este la había estado preparando para que se hiciera cargo de la empresa cuando se jubilara. Pero que su padre fuera igualitario no significaba que dejara de ser su heredera. La escuchó en silencio mientras ella enumeraba lo que había traído y finalmente inclinó la cabeza. Estoy impresionado, y eso es difícil de hacer para un hombre de mi edad. Es raro ver a una mujer que no lleve otras cosas hoy en día. ¿Cuántos años tiene, señor?, preguntó ella, sintiéndose audaz. Parecía un poco ofendido. ¿No sabías que es de mala educación preguntarle la edad a un caballero? Eso es de damas, jiji, no de caballeros, dijo Arashi desde donde estaba parado. Es cierto, admitió, dejando de lado la expresión de ofensa. Pero, para responder a tu pregunta, Asami, tengo 87 años. Se quedó atónita al oír eso y se le notó en la cara. ¿Cómo?, preguntó. Pareces apenas mayor que mi padre. Tanto él como Arashi se rieron. Dos cosas que aprendes rápido sobre nosotros, los Uzumaki, dijo el más joven. Vivimos muchos años y envejecemos con gracia. Bueno, empezó el anciano. Dime qué sabes de... En realidad, señor, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Asami, interrumpiéndolo. Lo acabas de hacer, pero sigue adelante. Bueno, ¿qué es exactamente un paragón? ¿Qué hacemos? Tenía que ser algún tipo de orden estrechamente relacionada con el avatar. De lo contrario, Amon no querría deshacerse de ellos también. Pero al ver a Naruto observándola, tuvo la sensación de haber hecho la pregunta equivocada. Asami, ¿no lees historia?, le preguntó Arashi, confirmando prácticamente sus sospechas. No mucho, respondió. No me interesaba tanto como las matemáticas, la mecánica o la ciencia. ¿Recuerdas cuando dije que estaba impresionado?, le preguntó Naruto. Ella asintió. Ya no lo estoy. La alegría y el humor que había en su rostro habían desaparecido. Ahora tenía la mirada endurecida con la que lo habían visto por primera vez. Se estremeció visiblemente y Korra sintió lástima por ella. Pero se irguió. Aún no has respondido a mi pregunta. En esencia, la vigilamos. Señaló brevemente a Korra. Ella mantiene a raya a los países, nosotros la mantenemos a raya. Asami miró a Korra, que estaba allí de pie en silencio. No entiendo. Lo que dice es que si alguna vez siento que debo gobernar el mundo o pierdo la cordura, los paragones están ahí para acabar conmigo, dijo Korra con voz solemne. Había aprendido lo que realmente era un paragón un año antes de la llegada de Yue y cuando conoció a su tía. Se ocultó de ella durante las primeras semanas. Pero ahora, lo había aceptado. La aprendiz del Paragón del Fuego la miró en silencio, atónita, antes de alternar la mirada entre ella y su maestra. de verdad eso es lo que hacemos?, le preguntó a Naruto. ¿Ha sucedido alguna vez? ¿Has oído hablar de Avatar Fon?, preguntó a cambio. Conozco a un tal General Fon, el que luchó contra Tijizuko, respondió con incertidumbre. Nombre correcto, persona equivocada, le dijo. Fue el avatar del Reino Tierra antes de Kyoshi y su predecesor del Reino Tierra, y nació en la familia real del Reino Tierra. Durante su viaje de entrenamiento, conoció a todos y cada uno de los paragones actuales. Lo consideraron narcisista, arrogante y demasiado propenso a usar una estrategia de mano dura. No le interesaba mantener el equilibrio, le interesaba más que la gente viera las cosas a su manera. Tampoco ayudaba que su familia pensara en conquistar el resto de los países y usarlo en el frente, algo que no le importaba. Entonces, ¿qué pasó? Tras completar su entrenamiento, regresó a su hogar en Basingse. Su familia lo recibió con una gran celebración, con la firme intención de iniciar consejos de guerra al día siguiente y traer al Avatar, el supuesto puente de la paz, para que los dirigiera. Una sonrisa que parecía a la vez cruel y sarcástica se dibujó en sus labios. Imagínense su sorpresa cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estrangulado en su propia cama. Los paragones dieron un paso al frente y declararon que habían cumplido con su deber. ¿Y no fueron ejecutados ni encarcelados por su crimen? Que ella supiera, intentar siquiera matar al Avatar era una ofensa grave, una de las reglas del viejo mundo que aún pesaban mucho en la sociedad actual. ¿Cómo es posible?, le preguntó. Vieron lo que les habría pasado a los países si al Avatar Fon se le hubiera permitido vivir, así que tomaron medidas preventivas. Por eso existimos, para evitar que el Avatar se convierta precisamente en aquello de lo que intenta defender a los países. Había algo en su voz, una ligera desagrado que lo hacía parecer inconforme con lo que acababa de decir. Ahora que terminamos con las preguntas y respuestas, volvamos al motivo principal de nuestra visita. Tu entrenamiento. ¿Sabes luchar?,
Sus palabras la perturbaron un poco y la desconcertaron, pero no era momento de pensar en ello. Él respondió a su pregunta y ahora quería una respuesta suya. Sí, mi papá, titubeó un momento antes de continuar. Me había dado clases de defensa personal desde pequeña. Quería asegurarse de que pudiera protegerme. Una parte de ella se preguntaba si sería para poder unirse a los igualitarios más fácilmente cuando llegara el momento. ¿Qué estilo? Lo lamento. Él puso los ojos en blanco. ¿De qué estilo eran las clases de defensa personal? ¿De la Nación del Fuego? ¿Del Reino Tierra? ¿De la Tribu del Agua? No sé. ¿La Nación del Fuego, tal vez? Pareció satisfecho con la respuesta. Parece que me va a costar mucho, se dijo a sí mismo, pero lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Pensé que te gustaba así, jiji, le dijo Arashi. Sí, pero eso no quita la verdad a lo que dije, le respondió a su nieto antes de mirar a Asami y las puertas. Lo primero que aprenderás son los primeros pasos del aire control. En cuanto estas puertas empiecen a girar, quiero que llegues al otro extremo sin que te golpeen, le dijo, señalando el artefacto. Señor, ¿no debería comenzar mi aprendizaje enseñándome los pasos del fuego control? Preguntó Asami. No sabía controlar, pero pensó que, como estaba aprendiendo a ocupar su lugar, aprendería eso primero. Lo siento, no me di cuenta de que estaba entrenando a otro avatar, comentó con gran sarcasmo. Ella captó la indirecta y mantuvo la boca cerrada. Aprenderás lo que yo te enseñe, no seguiremos un orden específico. Miró a Korra, más allá de ella. Que empiecen a girar. La mujer de la tribu se sorprendió un poco con esas palabras. Espera, ¿me estás hablando a mí? ¿Hay algún otro maestro aire con nosotros en este momento? Casi se podía percibir el sarcasmo implícito en la pregunta. Ahora que la atención estaba puesta en ella y le habían pedido que hiciera algo que no podía hacer, se sentía realmente incómoda. Supongo que Tenzin no te ha dicho que aún no he podido controlar ni una sola ráfaga de aire. Preguntó vacilante. La miró fijamente. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Oye, ella se ha estado esforzando mucho, jiji, déjala en paz, le dijo Arashi a su abuelo, saliendo en su defensa. Así es, dijo Tenzin mientras subía las escaleras, atrayendo toda la atención. Buenos días a todos. Asami, bienvenida a la isla, la saludó. Gracias por invitarme, dijo con una pequeña reverencia. ¿Necesitas algo, Tenzin? Le preguntó Naruto. Necesito a Korra, respondió. ¿Qué pasa? Preguntó Korra. El sustituto de Beifon, Saikan, asumirá el cargo de nuevo jefe de policía más adelante. Creo que ambos deberíamos estar presentes. Ella asintió en silencio. ¿Cómo está Lin? Preguntó Arashi. Bueno, pero desearía que GNG se hubiera quedado unos días más. A Lin le vendría bien tener a su hermano a su lado. Quería, pero tenía que regresar, le dijo Naruto al nómada aire. Por algo fue a Basingse a controlar los daños. Los adultos no dijeron nada más, lo que dejó al trío de jóvenes un poco confundidos sobre lo que estaban hablando. En fin, ya que estás aquí, Tenzin, hazme un favor y abre las puertas. Miró el artefacto y luego al paragón de fuego. ¿Le estás enseñando los primeros pasos del aire control? Sí. Y no te molestes en decirle qué hacer. Quiero que lo averigüe sola. Asami empezó a oscilar la cabeza entre los dos hombres, intentando comprender las implicaciones de sus palabras. Entendía que su maestra quería que hiciera este ejercicio sola, pero ¿por qué molestarse en negarle ayuda a otros? Era extraño, cuanto menos. Muy bien, asintió Tenzin. Dio un paso adelante y dobló el aire en las puertas, abriéndolas. Korra permaneció en silencio mientras observaba cómo giraban las puertas, contenta de haber descubierto ya cómo hacerlo. Solo esperaba que Asami lo descubriera antes que ella y con menos heridas. ¿Qué esperas? Le preguntó Naruto a su aprendiz, quien miraba fijamente las puertas. Muévete. Se estremeció al oír su voz, pero obedeció y corrió hacia las puertas. Korra se dio la vuelta y bajó las escaleras. Ya había pasado por eso una vez. No necesitaba ver a nadie más pasar por eso. Ubicación. Jefatura de policía. El nuevo jefe de policía era un hombre de mediana edad, calvo y sin disimularlo. Se encontraba en el podio frente a reporteros de todos los periódicos y programas de radio que se ocupaban de este tipo de noticias. Detrás de él estaban los miembros del consejo, junto con sus compañeros policías, Korra y, para sorpresa de algunos, Yue, quien se mantenía a un lado, lejos de las posibles cámaras. Fue un honor servir a las órdenes de la jefa Beifon durante muchos años y le deseo una pronta recuperación, anunció Saikan ante los micrófonos.
Con gran humildad asumo su cargo como nueva jefa de policía. Ciudad República se enfrenta a una amenaza sin precedentes en este mundo, pero hay un hombre que ha sido eficaz contra la revolución de Amon, el concejal Tarlock. El mencionado concejal inclinó la cabeza ante los periodistas al oír su nombre. Por eso, para todos los asuntos relacionados con los igualitarios, le reportaré directamente a él. El departamento de policía prestará todos los recursos posibles al concejal y a su equipo operativo hasta que sofoquemos esta insurgencia. ¿Qué está haciendo esa serpiente comadreja de Tarlock ahora? Korra le preguntó a Tenzin mientras miraba a Tarlock con el ceño fruncido. Tenzin no respondió en ese momento, pues habría causado un gran espectáculo. En cambio, esperó a que terminara el anuncio y se fueran los periodistas antes de acercarse a Tarlock. Tarlock, no sé qué hiciste para meterte al jefe Saikan en el bolsillo, pero dudo mucho que fuera legal, dijo en tono acusador. Oh, Tenzin, respondió Tarlock, haciendo que esas dos palabras parecieran una broma. Siempre conspiranoico. ¿Alguna vez pensaste que Saikan simplemente reconoce mis talentos y deseos, lo mejor para esta ciudad? Si tuvieras algún talento, no serías político, dijo Yoe desde donde estaba parada cerca, con una sonrisa divertida en sus labios mientras hablaba. Pero el concejal simplemente la ignoró y prestó atención a Korra, que acababa de unirse a ellos. Bueno, Avatar Korra. ¿Cuánto tiempo sin verte?, la saludó. Ahora que tus pequeñas distracciones con el Pro Control terminaron, espero con ansias tu regreso a mi equipo de trabajo. Soltó una suave carcajada y se cruzó de brazos. Olvídalo. Le dijo. Ni hablar de unirme a tu proyecto de vanidad. Es lamentable oír eso, pero estoy seguro de que entrarás en razón como lo hiciste en el pasado. No te hagas ilusiones, amigo. Sabes que Tenzin siempre ha tenido razón contigo. Jugaste conmigo, jugaste con Beifong, y ahora también juegas con el nuevo jefe. Bueno, tengo noticias para ti. Se le plantó frente a él, lo que hizo que Yoe prestara más atención con ojos alerta. Tú me necesitas, pero yo no te necesito a ti. Soy el Avatar. Él la miró con la misma sonrisa burlona que tenía desde que empezó a hablar. Pero ahora, se volvió petulante. De hecho, no eres el Avatar, dijo con desdén y burla. Eres solo un Avatar a medio hacer en entrenamiento. Lo que me recuerda, ¿cómo va tu aire control? ¿Has avanzado mucho? Ella no tenía respuesta porque ambos lo sabían. Solo pudo bajar la mirada y apretar los dientes. No lo creía. Se dio la vuelta para irse. Si no vas a formar parte de mi equipo, será mejor que no te metas en mi camino. Tenzin se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro a Korra mientras lo veían alejarse. Yoe también la observaba, con tristeza en los ojos. Idiota aplastada por el hielo. Pensó. No entiendo qué me pasa, dijo Korra, sentada en la silla del bisonte aéreo de Tenzin. Volaban de vuelta a la isla y, en ese momento, solo tenían el uno al otro para hablar. He memorizado casi todas las formas de práctica, pero sigo sin poder emitir ni una sola bocanada de aire. Soy un fracaso, declaró con expresión abatida. No, no lo eres, dijo Tenzin mientras sostenía las riendas. Solo necesitas superar este bloqueo de aire control. Excelente consejo, dijo con sarcasmo. Me pongo a ello enseguida. Aún no había terminado. Verás, Aang no solo tenía a sus maestros de control, sino también sus vidas pasadas para guiarse. ¿Alguna vez has contactado con tus vidas pasadas? Preguntó. No, claro que no. ¿No recibiste el memorándum del Loto Blanco? Yo también soy un fracaso espiritual. Su tono seguía siendo sarcástico, pero ahora también tenía un matiz de amargura. Quizás hayas hecho una conexión sin darte cuenta. Quizás confundiste algo con un sueño. Lo pensó un momento y luego respondió. Quizás. Tuve algunas alucinaciones raras, pero casi ni las recuerdo. Eran como sueños que se desvanecían al despertar. ¿Y viste algún avatar del pasado en esas visiones? Preguntó Tenzin, girando la cabeza para mirarla. Vi a Aang. Parecía que estaba en problemas. ¿Qué crees que significa? No lo sé, admitió, volviendo la cabeza hacia donde volaban. Pero te insto a que medites sobre estas visiones. Creo que el espíritu de Aang debe estar intentando decirte algo. El resto del vuelo transcurrió en silencio mientras se acercaban a la isla. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Durante la cena, Korra pudo ver lo rígida que estaba Asami sentada a la mesa. Debió de haber tenido problemas con las puertas, pensó. Así que se inclinó y susurró. ¿Cómo lo llevas? Estoy adolorida, pero viva, susurró. Me obligaba a cruzar las puertas después de que me lanzaran.
Pensé que, en cuanto dejaran de moverse, él también se detendría. Pero simplemente hizo que uno de los niños las mantuviera en movimiento. Si quieres puedo decirte cómo superarlos. No le diré nada a nadie, Korra, dijo Naruto desde el otro lado de la mesa, haciendo que las dos chicas prácticamente se alejaran. Asami aprenderá esto sola. No recibirá ayuda. Ella quiso discutir, pero titubeó al ver su mirada. Así que no dijo nada. Pero Arashi no lo hizo. ¿Por qué no ayudas, Jiji? Preguntó. Estaba sentado junto a su abuelo y picoteaba su comida. No va a tener ayuda todo el tiempo. Tiene que aprender a resolver las cosas sola, y más vale que lo haga ahora, declaró su abuelo. Había suficiente sabiduría en esas palabras para que cualquiera que quisiera discrepar con él se callara. Pero aún así, hubo alguien que habló en su contra. Aún así, señor Naruto, siempre viene bien una mano amiga, le dijo Pema. Estoy segura de que has tenido al menos una en tu vida. Al principio no dijo nada, sobre todo porque estaba masticando. Pero una vez que la tragó, volvió a hablar. Nunca lo he negado, pero también ayuda a aprender a superar algo sin uno. Miró a Pema. Seguro que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Hay días en que me cuesta creer que tu madre sea Tile. Eso sorprendió a quienes no lo sabían, principalmente a Mako, su hermano, su novia y Korra. ¿En serio? Preguntó el maestro Fuego. ¿Es la hija de Tile? El Paragón de Fuego lo miró. ¿Creías que Iki adquirió esa personalidad por sí sola? Preguntó, señalando a la chica aire control con sus palillos. Créeme, Tile era tan enérgica y vivaz que si la sosteníamos en un solo sitio vibraba. ¿Estás bromeando?, dijo Korra. No, no lo soy. De hecho, lo hicimos una vez, solo para ver si realmente sucedía. Disculpe, señor Fire Paragón, dijo Bolin desde su asiento. Giró la cabeza para mirar al joven maestro tierra. ¿Sí? Escuché que vivías con un Shirsu que intentaba matarte constantemente. ¿Es cierto? Y si lo es, ¿por qué vivías con un Shirsu que intentaba matarte constantemente? Preguntó. Para su sorpresa, una sonrisa evocadora apareció en el rostro del Paragón. Ah, sí. Mila, esa excusa sanosa de pelo malo que salió de debajo de un tronco podrido, dijo con cariño. Es cierto, vivió conmigo. Quizás irónicamente, porque su dueña y compañera pensaron que yo sería quien mejor lo cuidaría después de su muerte. En cuanto dejó de intentar matarme 5 veces al día, Azula y yo comenzamos a preocuparnos de que algo anduviera mal. Pronto descubrimos que moriría pronto. De hecho, ahora lo extraño un poco, comentó con un extraño tono evocador en la voz. ¿Echas de menos a un Shirsu que intentaba matarte 5 veces al día? Le preguntó a Asami a su maestra, sin poder creer lo que oía. Podría decir que así era como me expresaba su amor, pero mentiría. Él me odiaba y yo lo detestaba. Vives con gente interesante, dijo Mako. Ante eso, se burló. Eso es porque nunca los has conocido. Cuando Sokka creó el Pro Control, todos pensábamos que estaba aburrido y se sentía creativo. Había pocas cosas tan peligrosas como Sokka cuando se sentía creativo y aburrido. Mi abuelo creó el Pro Control, repitió Korra, sorprendida. Pero él no era un maestro. ¿Y eso lo descalifica para crear un deporte? Preguntó, mirándola arqueando una ceja. No, respondió, habiéndose contenido antes de decir algo peor. Siempre pensé que lo había creado un Bender, eso es todo. ¿Cómo se creó en primer lugar? Preguntó Mako. Estaba viendo a su hermana, Zuko y Top entrenar a unos estudiantes en un simulacro de batalla y tuvo un ataque de inspiración. De repente, estaba dibujando esquemas y haciendo preguntas al azar. Todos pensamos que estaba diseñando algún tipo de arma hasta que presentó el primer borrador del juego y sus reglas. Vaya, debe haber sido increíble ver cómo se desarrollaba eso, dijo Bolin con un tono de asombro en su voz. Sí, lo fue, asintió Paragón y luego continuó. Si no contamos los obstáculos, las discusiones y las peleas que vinieron con ello. Todos en la mesa lo miraban fijamente, con la única excepción de Arashi, que seguía picoteando su comida. ¿Discusiones?, preguntó Mako. ¿Peleas?, preguntó Asami. Naruto asintió. Había algunas cosas que no nos gustaban y le pedimos a Sokka que las cambiara. No estuvo de acuerdo con algunas y se obstinó. Esos discos de tierra que usas fueron el resultado de una discusión entre él y Top. Ella solía usar la tierra como arma durante los entrenamientos y los partidos, pero se sobreexcitaba y destrozaba grandes pedazos de tierra, destrozándolo todo. ¡Guau! ¡Qué genial!, dijo Bolin.
Si la gente se hubiera fijado bien, habrían jurado que veían estrellas en sus ojos. Es más bien exasperante, respondió antes de llevarse un pequeño trozo de fruta a la boca. Señor Naruto, le dijo Hinora. He leído todos los libros sobre la guerra de los 100 años. ¿Podría contarme cómo fue trabajar junto a mi abuelo? La miró con una quietud que la inquietó un poco. ¿De verdad quieres mi opinión sobre cómo fue trabajar con Aang? Preguntó después de tragarse la fruta. Sí, respondió ella asintiendo. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy segura, dijo, sin darse cuenta de la inquietud que apareció en los rostros de sus padres. ¿Estás segura de que estás segura? Porque puede que no te guste lo que te diga, incluso si es la verdad, le dijo. Sí, estoy segura, respondió ella, empezando a parecer molesta con él. Por favor, dime cómo era el abuelo Aang. Por un momento, no dijo nada. Solo tomó el vaso de agua que tenía delante y bebió un largo trago. El sonido del vaso al golpear la mesa pareció insignificante en ese momento, pero quienes estaban sentados lo recordarían más tarde como un sonido que les quedó grabado en los oídos antes de que hablara. Era un idiota. ¿Eh? Preguntó Hinora, como si no entendiera bien lo que acababa de decir. ¿Me oíste, niña? Tu abuelo era un idiota. No te molestes en corregirme, le dijo justo cuando estaba a punto de abrir la boca. Nunca lo conociste. Yo sí, y puedo decir que era un idiota. ¿Pero qué hay de lo que hizo? Le preguntó. Puso fin a la guerra y ayudó a restablecer la paz en los países. No negaré que tuvo sus momentos, pero eso no cambiaba el hecho de que era un idiota. Cuando nos reunimos para hablar sobre qué pasaría con las colonias de la Nación del Fuego, él opinaba que debían desaparecer, a pesar de las familias que habían vivido allí desde su fundación. Y tu abuela no fue precisamente de mucha ayuda con él. A veces, incluso alentaba su estupidez. ¿Nuestra abuela? Repitió la mayor de los hijos de Tenzin, con una expresión de asombro en el rostro. Debes estar equivocada, hijo, hubo momentos en que tu abuela tenía un concepto exagerado de sí misma, creyendo que era imposible que se equivocara. No te imaginabas lo pesado que era bajarla del pedestal en el que se había puesto. Por suerte, se me ocurrió una palabra que la derribó al instante. ¿Cuál es la palabra? Le preguntó Mako, curioso por saber. Giró la cabeza para mirar al maestro Fuego. Si quieres saberlo, ve a hablar con Katara. Me divertiría mucho describiendo lo que significa como para describírtelo a ti. Eres una persona horrible por decir algo tan malo sobre nuestros abuelos, dijo Ikki, señalando con un dedo al Paragón. Ikki, buenos modales. Le dijo Pema bruscamente a su hija. Está bien, Pema, le dijo Naruto antes de mirar a su hijo. Te pregunté si tu hermana estaba segura, niña. Dijo que sí y le dije la verdad. ¿Crees que soy el único que opina así de tu abuelo? Ella no le respondió, así que continuó. Déjame preguntarte esto. Si estuvieras en la misma situación que tu abuelo al despertar del hielo, ¿qué harías? Ayudaría a poner fin a la guerra, respondió rápidamente. ¿Y cómo harías eso? Aprendería a dominar los demás elementos. ¿Haciendo qué? Preguntó. Frunció el ceño ligeramente mientras intentaba encontrar una buena respuesta. El ceño desapareció y fue reemplazado por una gran sonrisa. Iría al Polo Norte a aprender agua control. ¿Irías directamente allí? Sí, lo haría. ¿Todos ustedes harían lo mismo? Preguntó al resto de la mesa, mirándolos a todos allí. Claro que sí, le respondió Hinora. Igual que el abuelo. Sabía lo urgente que era llegar allí. Entonces dime, ¿por qué decidió tomar esta misión urgente de ir al Polo Norte a aprender agua control como si estuviera de vacaciones? Nadie tenía una respuesta, y mucho menos una buena, para eso. Eso pensé. Más tarde esa noche, Korra estaba sentada en el acantilado rocoso de la isla que daba a la ciudad y a la estatua de Aang. No sabía qué obtenía al mirar a su predecesor, salvo sentirse insignificante. A pesar de lo que el señor Naruto había dicho sobre Aang, este seguía siendo una leyenda que había hecho grandes cosas y probablemente podría manejar a los igualitarios con ambas manos atadas a la espalda. Era un hombre que logró aprender todas y cada una de las 4 artes del control en tan solo un año, mientras ponía fin a una guerra. Sin embargo, allí estaba, incapaz de siquiera empezar a dominar el aire y apenas entendía un problema que azotaba a una ciudad. Soy patética, pensó con resignación mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Korra? Preguntó Mako desde lejos. ¿Estás aquí? Ella no respondió, ni siquiera cuando Bolin gritó. Korra.
Sin embargo, cuando Pabu la encontró, no lo ahuyentó, ni siquiera cuando él se subió a ella y comenzó a lamerle las lágrimas. Aquí estás, dijo Bolin mientras él, Mako, Asami y Arashi subían al acantilado. Pabu saltó de Korra y rápidamente se subió a su hombro. ¿Todo bien?, preguntó Arashi con una mirada de preocupación en su rostro. Sí, estoy bien, respondió Korra, tratando de sonar normal. Los otros 4 intercambiaron una mirada. No se lo creían. Vamos, ¿qué pasa?, le preguntó Mako. ¿Puedes decírnoslo? Suspiró profundamente, pero se lo contó de todos modos. ¿Cómo voy a salvar esta ciudad si ni siquiera puedo aprender aire control?, preguntó, girándose para mirarlos a todos. Soy el peor avatar de la historia. No, estoy bastante seguro de que no, le dijo Arashi. De hecho, no creo que ni siquiera cumplas los requisitos. Intentó ser un poco gracioso para animar el ambiente, pero no funcionó. Ella volvió la vista hacia el mar y la bajó avergonzada. Me siento sola, admitió. No, eso es una tontería, le dijo Asami. Eres increíble. Y no estás solo, igual que el avatar Aang no lo estaba, dijo Bolin. Tenía a sus amigos para ayudarlo. Mira, aunque la arena esté cerrada, seguimos siendo un equipo. El nuevo equipo avatar. Te apoyamos, Korra, y podemos salvar esta ciudad, le dijo Mako. Él, Bolin, Arashi y Asami se unieron y se tomaron de las manos. Había un espacio libre para Korra. La estaban esperando. Se puso de pie y los encaró. Sí, hagámoslo, dijo, poniendo la mano sobre la pila. Lo que parecía un momento épico para los 5, se arruinó cuando Meelo les aterrizó en las manos con un pedo de aire control. Sí, hagámoslo, asintió en voz alta. Luego se detuvo y preguntó, ¿qué estamos haciendo? Esa pregunta hizo reír a todos. Prepárense, Ciudad República, dijo Bolin con voz profunda y dramática mientras él, Korra y Mako se encontraban en la entrada del templo. Están a punto de ser patrullados por el equipo avatar. ¿Sabes? Si esto no funciona, siempre podrías buscar trabajo como locutor de radio, ¿no?, le dijo Arashi al maestro Tierra al unirse a ellos. Los niños están dormidos y los adultos están tomando té y charlando. Si queremos ir a la ciudad, ahora es el momento. Una mirada insegura cruzó los rostros de los 3 maestros, lo que lo preocupó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Antes de que pudieran responder, Asami apareció ante ellos. Asami, siempre sabes cómo complementar tus atuendos, dijo Mako al observar la apariencia de su novia con su traje de Industrias Futuro y el guante eléctrico en la mano. Creo que una forma de luchar contra los igualitarios es usar un arma igualitaria, respondió, descargando el guante para demostrar su punto. Muy bien, la felicitó Arashi. Ahora, que empiece el espectáculo. Esta vez, la mirada insegura se dibujó en los 4 rostros. ¿Qué? ¿Qué pasa con esas miradas?, les preguntó. Mira, Arashi, no es nada personal, empezó a decir Mako, sin saber muy bien cómo decirlo. Pero solo eres un niño y. No, lo interrumpió el rubio con enojo, pero con una expresión de disgusto en el rostro. No me vas a dejar atrás, ¿de acuerdo? No lo harás. Me voy a la pila. Soy parte del equipo Avatar. Todavía eres un niño. Así era el equipo Avatar original y libraron una guerra. No iba a quedarse atrás. Tenía más que ofrecerles. Quedarse atrás no era lo único que podía hacer. Arashi, no es nada personal, le dijo Korra. Pero vamos a luchar contra gente que todavía cree que eres un maestro fuego. Escuchaste a Amon cuando nos atrapó en la isla conmemorativa. Eres tan objetivo como yo y no queremos que te hagan daño. Pero quiero ayudar. Soy parte de este equipo. Quizás puedas ayudarnos de alguna manera, dijo Asami, captando su atención. Podrías ser nuestro apoyo. Si cada uno tuviera una radio y tú un mapa de la ciudad, podrías guiarnos mientras patrullamos. Era una buena idea, todos lo veían. Pero la rubia vio un fallo. ¿Y cómo planeas manejar una radio mientras montas en Naga?, preguntó. De hecho, ¿cómo podrá Naga cargarlos a los 4? Sería pesado. La única vez que lo había logrado fue cuando él era la 4ª persona, e incluso entonces, al final, parecía un poco sin aliento. Los demás se detuvieron, pensando en lo que había dicho. Tiene razón, dijo Korra. Gracias por la observación, dijo con mordaz sarcasmo. Ella lo miró fijamente y él se calmó. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo desplazarse aparte de Naga? Murmuró Asami mientras pensaba. Creo que tengo uno, pero tendremos que irnos de la isla para conseguirlo. Podríamos hacerlo, al menos antes de que los adultos descubran lo que estamos haciendo.
Una vez fuera de la isla, Asami los llevó a uno de los almacenes de Industrias Futuro, donde desapareció en uno de ellos. No tenía ni idea de qué hacía. Pero cuando el garaje cerca de la entrada se abrió y las luces los cegaron, algunos sospecharon. Se confirmó cuando un satomóvil salió a toda velocidad del garaje y se detuvo justo frente a ellos. No era el típico satomóvil que se ve en la calle, sino una caja diseñada sobre ruedas. El satomóvil que tenían delante se parecía más a los coches de carreras que Future Industries estaba probando. Bajo, largo, esbelto y rebosaba potencia. El negro, el blanco y el rojo intenso de la pintura y los asientos acentuaban la sensación. ¿Crees que esto servirá?, preguntó Asami desde el asiento del conductor, con unas gafas de conducir en la frente. Todos le sonrieron. Asami, cuando sea mayor, quiero a este chico malo, dijo Arashi, mirando el satomóvil con total reverencia. Tranquilo, Arashi, le dijo Korra. Estás a punto de babear, como si eso importara. El conductor se rió. Arashi, dentro del almacén habrá una sala donde se hacen las entregas. Encontrarás una radio y mapas. Cruza el garaje y gira a la izquierda para subir unas escaleras. Está ahí arriba. ¿Y cómo me pondré en contacto con vosotros? Mi papá tenía radios y escáneres policiales instalados en todos sus autos. Una breve expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Supongo que ahora sé por qué. Una pausa incómoda siguió a esas palabras. De acuerdo, voy para allá, dijo la rubia entre ellos, interrumpiendo el momento. Los contactaré cuando llegue. Dejé la frecuencia junto a la radio, le dijo Asami mientras corría hacia adentro. Entendido. Le gritó, desapareciendo dentro del almacén. Mientras esperaban a que llamara por radio, Korra, Mako y Bolin subieron al coche. Mako delante y los demás detrás. Debo decir que me gusta el estilo del nuevo equipo Avatar, dijo Mako con una sonrisa. Lo mismo digo, asintió Korra. Esto es lindo, intervino Bolin, extendiéndolo como si estuviera cantando. Me alegro de que todos lo aprueben, les dijo Asami. Lobos merodeadores, les habla el hombre de las sombras. ¿Me escuchan? ¿Cambio? Preguntó la voz de Arashi por la radio. Por un momento, se quedaron mirando la radio como sorprendidos de que realmente saliera una voz. Entonces el conductor tomó el micrófono. ¿Qué pasa con los nombres, Arashi?, preguntó. Oye, soy el hombre sombra mientras estoy en el aire. No respondiste mi pregunta. No sé si somos los únicos que conocemos esta frecuencia y más vale prevenir que curar, ¿no? Buen punto. ¿Pero qué pasa con la referencia a Tierra Sangrienta?, preguntó Korra por la radio, pero no obtuvo respuesta. Arashi, ¿me oyes? Perdón, olvidé mencionar que solo quien tiene el micrófono puede responder, le dijo Asami a la mujer de la tribu. Arashi, Korra quiere saber qué pasa con la referencia a Tierra Sangrienta, dijo por el micrófono. Así que leo los libros de mi Jiji, respondió. Y pensé que, como este es el equipo Avatar, era apropiado. Entonces, ¿por qué no usamos Naga como nombre clave?, preguntó Bolin. Bolin quiere saber por qué no usaste Naga como nombre clave, le transmitió a Asami la pregunta. Porque los lobos merodeadores son mejores y más fáciles de conseguir que los perros oso polar merodeadores, respondió Arashi. ¿Ahora van a patrullar o se quedan ahí sentados? Entendido, nos vamos, cambio. Puso el coche en marcha y salió del distrito, hacia la ciudad. Durante la primera hora, más o menos, no hubo nada que les llamara la atención. Tenían la radio sintonizada con el escáner policial para saber qué llegaba, pero normalmente no era nada. Unidad 216, cancele S10-58 en la Torre Armondi. Vuelva a la comisaría, cambio, dijo el escáner en un momento dado. Oh, eso suena interesante, dijo Bolin, animándose al oír el sonido. Desafortunadamente para él, Arashi intervino. Aquí Shadowman, ignoren esa última transmisión. 10-58 significa tráfico directo, cambio. Entendido, Shadowman, dijo Asami por el micrófono. Seguiremos patrullando, cambio. ¿Por qué se hace llamar el hombre de las sombras?, preguntó Mako mientras dejaba el micrófono. ¿Soy la única a la que le parece un poco ostentoso? Quizás pensó que sonaba genial, sugirió Bolin. O quizás pensó que sonaba misterioso, añadió Korra. Tiene 12 años. Les impresionan esas cosas. ¿Hablas por experiencia?, Asami le preguntó. Sí, admitió ella sin ninguna vergüenza. Llamando a todas las unidades, alerta nivel 4, anunció el escáner. Fuga en el cuartel general. Oficiales caídos, electrocutados. Bloqueadores de ki y convictos igualitarios siguen prófugos, armados y peligrosos.
Vistos por última vez dirigiéndose al este. Repito, alerta nivel 4. Fuga igualitaria. Cuando el escáner se apagó, Asami tomó el micrófono. Sombra, ¿captaste la última transmisión? Cambio. Soy Shadowman, lo atrapé y estoy mirando el mapa. ¿Cuánto cuesta? Nuestros 20. Repitió Bolin, confundido. ¿Quiere dinero o algo? No, él está preguntando por nuestra posición. Entonces, ¿por qué no lo dice simplemente? Ella no se molestó en contestarle, solo la radio. Vamos hacia el sur por la calle Ardestone. Bueno, dame un minuto, cambio. No tardó ni un minuto en devolver la llamada. Solo hay una salida real de la comisaría y es por la calle 23. Si giras a la derecha en la esquina de Ardestone con la 22 y luego cruzas a la 23, deberías llegar justo cuando te pasen, cambio. Entendido, Shadowman, respondió. Los lobos están de cacería, cambio y fuera. Soltó el micrófono y giró el volante, dando la vuelta en la esquina como le habían dicho y aceleró por la siguiente calle. Durante los siguientes minutos, nadie dijo una palabra. No sabían si se encontrarían con los igualitarios que huían o si la interpretación del mapa de Arashi sería errónea y los perderían. Solo podían observar cómo los edificios pasaban volando mientras Asami conducía el coche. Por suerte para ellos, la información de su rubia resultó ser correcta. Justo cuando llegaban a la calle 23, un convoy de motocicletas igualitarias, encabezando y custodiando un camión de policía, pasó a toda velocidad junto a ellos. Bloqueadores de ki. Gritó Bolin. Son ellos. Gritó Mako también. Vamos a por ellos. Declaró Korra. Agarraos. Les dijo Asami, doblando la esquina y persiguiendo al convoy. No fue fácil perseguirlos, pues estaban en una calle de un solo sentido y en dirección contraria al tráfico. El convoy obligó a los conductores normales a apartar bruscamente sus automóviles para evitarlo, dejando al equipo Avatar a su suerte. Al pasar por otra intersección, el convoy igualitario fue bloqueado por un camión que iba en dirección contraria. Korra. Bolin. Denme una rampa. Les dijo Asami mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia el camión. Se levantaron y doblaron la calle frente a ellos para formar una rampa, dejando que el coche la impactara y volando sobre el camión mientras gritaban por los aires. Pero una vez que aterrizaron al otro lado, no había nada entre ellos y el convoy. Al darse cuenta, Asami pisó el acelerador con más fuerza y acercó el coche. Una vez lo suficientemente cerca, Mako se asomó y disparó un rayo a una de las motocicletas traseras. La impactó y el vehículo giró sin control, alejándose del convoy. Bolin se levantó de nuevo y fue tras la otra motocicleta trasera, desviándose de la calle bajo una lluvia de granizo. También tuvo éxito y la derribó. Pero debido a la repentina pérdida de velocidad, las motocicletas que iban delante del camión retrocedieron para ver qué pasaba. Al ver que los perseguían, una cortina de humo comenzó a salir de sus motocicletas. Pronto, el equipo Avatar solo pudo ver la cortina de humo. Asami se bajó las gafas, lo que apenas le permitía ver bien. Apenas podía distinguir las motocicletas y el camión que tenían delante. «Ayúdenme», les gritó a Bolin y Korra mientras observaba al convoy igualitario doblar una esquina. «Tenemos que tomar esta curva». La oyeron y construyeron una rampa gigante desde la calle que desviaba hacia la calle que necesitaban. Ella subió por ella y la siguió hasta el final. Cuando terminó, todavía estaban detrás del convoy. La cortina de humo seguía allí, pero también tenían ventaja. «No saben que hemos dado la vuelta», dijo Asami al resto del equipo. «Bien, prepárense». Empujó el coche hacia adelante, saliendo de la cortina de humo y golpeando las dos motocicletas, aplastándolas bajo las ruedas. Pero los igualitarios que las conducían saltaron por los aires en cuanto sintieron el impacto. Con una facilidad adquirida con la práctica, dieron una voltereta en el aire y aterrizaron sobre el coche. Mako fue tras el de la derecha, lanzándole cortas ráfagas de fuego. El igualitario las esquivó y le lanzó cuerdas de boleador a los brazos, enredándolos para evitar más fuego. Pero ahora estaban paralizados. Mako no podía controlar el fuego ni soltar las cuerdas. El otro igualitario saltó a los asientos y Bolin se levantó para recibirlo, asestando un puñetazo. El igualitario desvió el ataque y le asestó rápidos golpes en el brazo. El maestro tierra se desplomó en su asiento con un grito de dolor, con el brazo entumecido. Pero mientras el igualitario lo dominaba triunfante, Asami extendió la mano y le agarró la pierna. Huelga decir que todos en el coche sintieron una pequeña satisfacción al ver al igualitario gritar de dolor por la electricidad.
Una vez que terminó con él, cayó inconsciente en el asiento trasero. Mientras tanto, el otro igualitario intentó sacar a Mako del coche. Korra acudió en su ayuda, agarrándolo y tirándolo hacia atrás. El efecto adicional fue que se llevó al igualitario con ellos, golpeándolo en el estómago contra la ventana y quedándose allí el tiempo suficiente para que Asami lo electrocutara. Bueno, eso lo soluciona, comentó mientras volvía a concentrarse en la conducción. Mako se levantó y regresó a su asiento mientras lanzaba al segundo igualitario hacia atrás. ¿Puedes acercarte más?, le preguntó a Asami. Por supuesto que puedo. Entonces ve al lado del pasajero. No quiero que el conductor nos vea subir. Movió las manos a la posición inicial para generar un rayo y esperó a que ella se acercara. Una vez que el coche estuvo en el lugar correcto, rápidamente generó el rayo y lo atacó al conductor del camión. La camioneta perdió el control al instante, se desplomó de lado y luego derrapó contra un poste de luz. El coche se detuvo detrás y todos bajaron. Korra se acercó a la puerta trasera de la camioneta y la abrió. Vio que los prisioneros seguían allí, además de algunos igualitarios. Buenas noches a todos, les dijo alegremente. Lamento informarles que su plan era escapar de la cárcel esta noche. En cambio, regresarán enseguida. Cerró la puerta de golpe antes de que ninguno de ellos pudiera moverse. No fue hasta que un par de reporteros se enteraron de lo sucedido y se acercaron que la puerta trasera se abrió de nuevo. Los prisioneros fueron sacados a rastras y obligados a sentarse en el suelo mientras sus captores permanecían detrás de ellos para tomar un par de fotos para las noticias del día siguiente. Cuando los reporteros terminaron, las sirenas empezaron a resonar y aparecieron patrullas en la calle, detrás del equipo. Pero no fueron policías los que bajaron. Avatar Korra, ¿qué crees que estás haciendo?, preguntó Tarlok mientras se acercaba a ella mientras su equipo se encargaba de los prisioneros. Hola, Tarlok, qué amable de tu parte aparecer por fin, lo saludó con indiferencia y burla. Toma, capturamos a los convictos fugados para ti. Observó brevemente a los convictos que se marchaban antes de volver a mirarla con enojo. Lo que hiciste fue destrozar la ciudad e impedir que las verdaderas autoridades persiguieran a estos criminales, le dijo. Qué gracioso, comentó con una ceja levantada. No vi a tu pequeño grupo de trabajo ni a la policía en todo el tiempo. Si no fuera por el equipo Avatar, se habrían escapado. Esta es tu última advertencia, le dijo con un dedo enfadado. Quítate de mi camino. Se dio la vuelta y regresó a los coches patrulla. Korra observó con satisfacción cómo se alejaban, consciente de que había acertado al concejal. Una vez dicho y hecho todo, se unió al resto del equipo en el coche. Buen trabajo, declaró mientras el coche se alejaba a toda velocidad. Sí, lo fue, dijo Asami. Pero mientras hablaba y conducía, miró con recelo a la mujer de la tribu, recordando cómo acudió al instante en ayuda de Mako. Espera, le avisaré a Arashi. Cogió el micrófono y lo contestó. Hombre de las sombras, aquí los lobos merodeadores. Hemos tenido una buena cacería. Repito, hemos tenido una buena cacería, cambio. Aquí el hombre de las sombras, te escucho, cambio, respondió Arashi. Antes de que pudiera continuar, otra voz llegó a la radio. Soy el viejo zorro llamando a los 4 adolescentes idiotas que van en coche por las calles de la ciudad, anunció la voz. Todos en el coche se miraron con sorpresa. No conocían ese nombre, pero sí esa voz. Era Naruto. Estaban en apuros. Hola, señor, dijo Asami, todavía sosteniendo el micrófono. Solo tengo una pregunta para ti ahora mismo y, dependiendo de tu respuesta, no te mutilaré ni te mataré. ¿Dónde está mi nieto? Con nosotros no, le aseguró rápidamente. Nos aseguramos de que se quedara en el almacén y se encargara de la radio. Durante un largo instante, no oyeron respuesta y el silencio solo agravó su aprensión. ¿Fue idea suya o tuya?, preguntó finalmente. El nuestro, señor, respondió ella. No queríamos que se acercara a lo que íbamos a hacer, pero él no quería quedarse fuera. Vivirás. Se escuchó un suspiro de alivio en el coche ante esas palabras. ¿Tenemos más problemas?, preguntó Bolina a Asami. Antes de que pudiera repetir la pregunta, Naruto volvió a hablar. No, no estás en problemas. De hecho, me decepcionó un poco descubrir que no lo habías hecho cuando regresé. Señor, ¿cómo pudo escuchar lo que Bolin iba a decir?, preguntó. No lo hice. Déjame adivinar, ustedes son el equipo Avatar, ¿verdad? Sí, respondió ella con pequeña vacilación. Se oyó una risita al otro lado. Y Katara dijo que no iba a tener éxito. Ubicación: Ayuntamiento.
Ciudad República se alza como un faro de libertad, pero los igualitarios la están usando para derribarla, declaró Tarlock ante el Consejo. La ley que he propuesto ilegalizaría ser miembro de los igualitarios o incluso estar asociado con ellos. También instaura un toque de queda, garantizando que todos los no maestros estén en sus casas al anochecer. Esto va demasiado lejos, Tarlock, declaró Tenzin al levantarse de su asiento. No puedes castigar a todos los no maestros por las acciones de unos pocos. Esa cobardía hará que nuestra ciudad caiga en manos de Amon, replicó. Debemos aprobar esta ley. Miró al resto del consejo. ¿Todos a favor?, les preguntó. Solo Tenzin no levantó la mano para asentir, y era obvio que no le gustaba lo que acababa de suceder. Pero a Tarlock no le importó. Tenía lo que quería: ubicación, equipo avatar. Al final, no se habían metido en tantos problemas como creían. Lo único que recibieron fue un severo sermón de Tenzin sobre cómo deberían haberle informado de lo que hacían. Pero aparte de eso, prácticamente no tenían derecho a salir a patrullar de nuevo, lo que hizo que Korra se preguntara en secreto si Tenzin simplemente se había dado por vencido en su intento de detenerla. Hasta ahora, habían estado patrullando la ciudad durante 3 noches y, si bien no tuvieron ningún éxito tan grande como la primera noche, tuvieron algunos pequeños, principalmente asustando a los igualitarios para que no hicieran lo que fueran a hacer. En ese momento, se tomaban un pequeño descanso de patrullar, holgazaneando alrededor del coche mientras comían algo rápido afuera de un restaurante que Bolin conocía. No se dijeron nada mientras comían. Disfrutaban de la comida, pues estaba sorprendentemente buena. Cuando se lo comentaron a Bolin, este se sintió y pareció ofendido de que pensaran que los llevaría a uno malo. A todas las unidades disponibles, por favor, acudan a la cuadra 5600 del distrito de Dragon Flats, gritó el escáner policial, captando su atención. Los igualitarios han salido a la calle. Considérenlos armados y peligrosos. Procedan con precaución. Eso fue todo lo que necesitaban para ponerse en marcha. Llamo al frente, dijo Bolin mientras se sentaba en el asiento del copiloto junto a Asami. Después de ti, le dijo Mako a Korra, dejándola subir primero al asiento trasero del auto. «¡Qué caballero, gracias!», respondió ella, tomando la mano que le ofrecía para subir. Asami reajustó el retrovisor para ver mejor lo que había detrás y también para ver a Korra y Mako, que parecían bastante cómodos en la parte de atrás. Pero no era momento de pensar en ello. Tenían que llegar al barrio de Dragon Flats. Arrancó el coche y se alejó del restaurante. Mientras conducía, la radio cobró vida. «Lobos merodeadores, aquí el hombre de las sombras, cambio», dijo Arashi. Tomó el micrófono. «Aquí están los lobos, Shadowman. Escuchamos la llamada y nos dirigimos al barrio, cambio». «Sí, sobre eso, creo que algo podría estar pasando, cambio». Todos en el coche intercambiaron miradas al oír esas palabras. ¿Qué quería decir? «Dilo otra vez, Shadowman, cambio». «Creo que algo podría estar pasando. Estoy mirando el mapa que nos dio Gigi». El mapa tenía zonas de los igualitarios resaltadas, como almacenes, fábricas y campos de entrenamiento. «Si van a hacer esto, más les vale hacerlo con buena información», les dijo Naruto al darles el mapa. «Hombre de las sombras, ¿te refieres al viejo zorro? ¿Cambio?», preguntó Asami, deteniéndolo antes de que continuara. Se oyó un sonido molesto al otro lado de la radio. «Sí, me refería al viejo zorro, vaya. En fin, lo estoy revisando y no hay ningún sitio igualitario en el distrito». Ella frunció el ceño mientras fruncía el ceño. «¿Estás segura de eso?». «Sí, estoy seguro. El único sitio igualitario que estuvo activo allí fue el campo de entrenamiento que Avatar y Tarlock clausuraron. Ahora bien, si buscabas actividad de la tríada, eso sería algo completamente distinto». «Bueno, estamos a punto de averiguar si lo que dijo la policía era cierto», le dijo mientras el coche coronaba una colina. «Estamos a punto de entrar en el distrito. Lobos merodeadores. Adelante», dijo mientras colgaba el micrófono. El distrito de Dragon Flats se extendía ante ellos, carente de la opulencia que uno imagina al pensar en Ciudad República. Los edificios apenas superaban los 3 pisos y más, que la mayoría necesitaban alguna reparación. Pero había algo aún más inquietante en el distrito. «¿Por qué no hay electricidad?», preguntó Korra mientras conducían. La única luz que podían ver provenía de los dirigibles de la policía en el aire. Todos los edificios estaban a oscuras. Nadie tenía respuesta, pero se oía el ruido de una multitud a lo lejos. Asami condujo hacia el ruido, aumentando su intensidad. Cuando finalmente detuvo el coche y todos se pusieron de pie para ver bien, vieron una multitud.
Pero era una multitud acorralada por un bloqueo y policías de Metal Control. Un momento, dijo. Esta gente no está armada ni es peligrosa. Claro que no lo parece, respondió Korra mientras se acercaban. Podía ver los rostros enojados entre la multitud y oír sus protestas. Todos los no maestros, regresen a sus hogares inmediatamente, anunció Saikan a través de un megáfono desde donde se encontraba en lo alto de un camión policial. Sí, tan pronto como nos vuelvan a dar electricidad. Le gritó uno de los manifestantes, recibiendo un coro de asentimiento. Dispérsense o serán arrestados todos. Benders, no pueden tratarnos así. Gritó una mujer entre la multitud. Era evidente que era madre por el bebé en brazos y el niño a su lado. Fue la niña quien notó que había más que policías bloqueándolos. Mami, mira. Le dijo a su padre, mirando a Korra. Es el avatar. Todas las miradas se dirigieron al avatar al darse cuenta de que estaba allí. Por favor, ayúdanos. Suplicó la madre. Tú también eres nuestro avatar. Korra miró a la multitud. Vio que, aunque había gente enfadada, también había gente asustada y confundida que la buscaba en busca de ayuda. Y si la necesitaban, se la daría. Se dirigió hacia la multitud, apartando a 2 policías de su camino. Todos, por favor, mantengan la calma, les dijo. Voy a poner fin a esto. Se dio la vuelta y se alejó con su equipo detrás. Estaba decidida a encontrar al responsable de este desastre, pues era imposible que Saikan pensara en ello antes. Presentía que sabía quién era, y lo confirmó al ver a Tarlock de pie en una tienda de mando cercana, hablando con uno de los miembros de su grupo de trabajo. Tarlock. Le gritó al acercarse. Tienes que volver a conectar la electricidad y dejar a esta gente en paz. Avatar Korra, tú y tus compañeros de juegos no tenéis nada que hacer aquí, le respondió con una mirada severa. No nos iremos a ninguna parte. No tienen derecho a tratar a esta gente inocente como criminales. Esta es una manifestación igualitaria, le dijo, levantando la mano para señalar a la multitud. No tiene nada de inocente. No son igualitarios, son solo personas normales que quieren recuperar sus derechos, le dijo a Sammy. Eso solo lo enfureció más de lo que ya estaba. Son el enemigo. Se giró para mirar a la policía. Acorralen a todos estos igualitarios. La policía avanzó hacia el bloqueo. Doblaron las piernas de las barreras y las enrollaron alrededor de grandes grupos de manifestantes. Se oyeron gritos de sorpresa cuando los no maestros se vieron obligados a retroceder entre ellos, a medida que las cuerdas se apretaban cada vez más. La policía dio un paso más y dobló la tierra bajo los manifestantes enrollados, desprendiéndola y elevándola por los aires. Los pocos que no fueron alcanzados por la cuerda huyeron, gritando de pánico. Korra y su equipo corrieron para ver qué pasaba. ¡Alto! Gritó el avatar, corriendo hacia adelante y usando tierra control para devolver las rocas flotantes al suelo, liberando a los atrapados. Tarlock también corrió hacia adelante, con su equipo detrás. Sus ojos ardían de furia al ver al avatar liberando a los supuestos igualitarios. Pero entonces su mirada se dirigió a su equipo y vio la oportunidad de contenerla. Asami, Bolin y Mako se quedaron observando cómo la gente se liberaba. Entonces Asami sintió que algo frío y húmedo le agarraba el brazo y, al mirar hacia abajo, vio un látigo de agua enroscado a su alrededor, siendo doblado por Tarlock. Oigan. Suéltenme. Protestó, llamando la atención del resto de su equipo. Estás bajo arresto. Le dijo Tarlock. ¿Qué? No puedes hacer eso. Protestó Mako, señalando al concejal con un dedo acusador. La verdad es que sí, dijo, tirando de Asami para que sus hombres pudieran sujetarla. Es una no maestra que ha pasado el toque de queda y su padre es un conocido conspirador igualitario. Déjala ir. Exigió. Arréstenlo a él y a su hermano. Dijo el miembro de la tribu del norte a los policías cercanos, quienes les colocaron los cables más rápido de lo que podían pestañear y los arrastraron hasta su lado. Tarlock. Gritó Korra antes de doblar la tierra a su alrededor y convertirla en 2 rocas gigantes. Pero antes de que pudiera hacer nada con ellas, se oyó otra voz. Ya basta de esto. Todas las miradas se posaron en Yoe mientras se acercaba. Korra, baja esas cosas ahora mismo, le ordenó al avatar, señalando las rocas. Pero... ahora. Gritó, sorprendiendo a Korra. Frente a ella no estaba su tía, sino el paragón de las tribus del agua, y percibió la autoridad en su voz. Así que obedeció. ¿Qué haces aquí? Preguntó Tarlock a Yoe con voz entrecortada y un dejo de sorpresa en la mirada. Resulta que tenía un apartamento en el barrio y estaba disfrutando de una buena comida cuando un imbécil decidió cortar la luz, respondió, volviendo su atención hacia él.
Y cuando fui a averiguar qué había pasado, descubrí que ese imbécil también era un idiota. Señaló con un gesto amplio a la gente que aún estaba frente a la policía. Si tu plan era empujar a la gente a los brazos de Amon y los igualitarios aún más rápido, entonces felicidades, le dijo a Tarlock. Estoy cumpliendo con mi deber como concejal de esta ciudad, respondió con voz tensa. ¿Te consideras el nuevo Aang o el nuevo Sokka? Le preguntó. ¿Es más probable que seas el nuevo Longfen o Yakone? Él se estremeció ligeramente ante esa última palabra, como ella esperaba. Ahora era el momento del golpe mortal. Bueno, adelante. Ella levantó las muñecas hacia él. Arréstame. ¿Qué? Tía Yue. Gritó Korra sorprendida. Incluso Tarlock se sorprendió. No dejaba de mirarle las manos y luego la cara. Arréstenme, repitió. Como no soy una maestra, obviamente debo ser igualitaria. Así que cumpla con su deber, concejal. Él no se movió ni hizo nada. Ella lo había puesto en una situación difícil con lo que intentaba hacer y sus palabras, y ambos lo sabían. Sí, lo que decía era cierto. Era una no maestra y, según la definición que él acababa de dar, debía ser arrestada en el acto. Pero no era una no maestra cualquiera, era un paragón. Arrestarla podría tener graves repercusiones en su carrera, sobre todo si ni siquiera se trataba de una acusación decente. Así que decidió tomar el camino menos dañino. Hemos terminado aquí, les dijo a los policías a su lado sin apartar la vista de Yue. Tomen a los prisioneros que tengan. Aguanta. ¿Aún tienes a mis amigos, Tarlock? Gritó Korra a su espalda, que se alejaba. Empezó a perseguirlo, pero Yue la agarró y prácticamente la arrastró. Suéltame. Chico, a veces es mejor aceptar lo que se pueda, susurró Yue mientras regresaban al coche, fuera del camino de Tarlock. Si insistes en conseguir más, es probable que acabes en más problemas. Pero son mis amigos. Lo sé. Créeme, todo estará arreglado por la mañana. Ahora, regresa a la isla y duerme un poco, le ordenó al avatar, dejándola en el coche y regresando al barrio, cuyos ocupantes ya se dispersaban. Korra miró hacia atrás y vio cómo subían a su equipo a la camioneta policial y se lo llevaban. Más tarde esa noche, mientras nevaba, montó a Naga en silencio hasta el ayuntamiento. Había regresado al templo como le habían dicho, pero sentía que aún podía hacer algo. Ahora, iba a hacer algo. Levantó la vista hacia el ayuntamiento y vio luces que salían de la oficina de Tarlock. Espérame aquí, niña, le dijo a Naga mientras desmontaba. La perra oso polar apoyó la cabeza contra la mujer de la tribu, quien le devolvió un abrazo reconfortante. No te preocupes, estaré bien. Dejó atrás al perro oso polar mientras subía hacia el edificio. Había suficientes cornisas y alféizares para agarrarse y empezar a trepar, dirigiéndose a las luces de la cima. No tardó mucho en llegar a una ventana que daba a la oficina de Tarlock. La abrió de una patada, dejando que el viento entrara. Vio a Tarlock sentado en el escritorio, frente a una cascada que abarcaba toda la pared. Tú y yo tenemos que hablar, anunció antes de bajar del alféizar y dirigirse al escritorio. Tarlock no dijo nada al principio cuando ella se detuvo. ¿Hay algún otro miembro del consejo aquí? Le preguntó al paje que lo había estado ayudando con el papeleo. Creo que todos se han ido a casa por esta noche, respondió el paje desde donde estaba parado detrás de su silla. Entonces deberías hacer lo mismo. ¿Está seguro, señor? Preguntó, sintiéndose un poco inseguro al respecto. Déjanos, ordenó Tarlock. El paje obedeció y salió rápidamente de la habitación, sin siquiera molestarse en recoger los papeles que habían caído al suelo. Una vez que se fue, Tarlock se quedó solo en la habitación con Korra. ¿Es obvio que tienes algo en mente? Dilo, le dijo al avatar. ¿No lo ves? Le preguntó. Estás haciendo lo que Amon dice que está mal con los Benders. Estás usando tu poder para oprimir e intimidar a la gente. Si vas a repetir lo que ya me dijo Yue, no deberías haberte molestado en aparecer, comentó. Además, ¿no estás haciendo lo mismo? La pregunta la tomó por sorpresa y se notó en su respuesta. Claro que no. Protestó. ¿No es eso lo que viniste a hacer? ¿Intimidarme para que libere a tus amigos? Le preguntó, recibiendo una mirada fulminante. Mira, eso es lo que admiro de ti, Korra, tu disposición a llegar a los extremos para conseguir lo que quieres. Es una cualidad que ambos compartimos. Tú y yo no nos parecemos en nada. Mira, te propongo un trato. Si haces lo que te digo, te haré justicia y liberaré a tus amigos, le ofreció. ¿Por eso los arrestaron? ¿Para atraparme? Preguntó, un poco sorprendida. Necesito tu respuesta. Puede que se sorprendiera, pero sabía la respuesta. No.
Podrías manipular al jefe Saikan para que te siga, pero conmigo no funcionará. En silencio, se levantó de la silla y contempló la cascada. Te arrepentirás de esa decisión, le prometió. Y a ti hay que detenerte, respondió ella. Eres tan malo como Amon. Él no pareció oír la amenaza, dándole la espalda. He intentado trabajar contigo, Korra, pero lo has hecho imposible. Se giró bruscamente, arrojándole un trozo de agua que partió su escritorio por la mitad. Ella logró esquivarlo rodando, perdiendo solo unos pocos pelos en el proceso. Una vez que recuperó el equilibrio, dobló el suelo para derribarlo y luego le lanzó 2 chorros de fuego. Pero al igual que ella, él se recuperó rápidamente y, al ver venir el fuego, dobló la cascada para cubrirlo con una esfera de agua, protegiéndolo del fuego. Una vez que terminaron, comenzó a doblar la metralla de hielo del orbe hacia Korra, obligándola a retroceder contra la pared. Ella intentó esquivarla y golpearla, pero se cortó el costado. Al darse cuenta de que no podía seguir haciéndolo, dobló el suelo frente a ella para formar un escudo que la protegiera. Luego, dobló la pared cubierta de cascada para que se desprendiera y cayera sobre Tarlok. El concejal lo vio venir hacia él e intentó apartarse. Pero fue un segundo más lento y la pared lo sacó de la oficina y lo arrojó a la sala del consejo. Cayó de espaldas desde la barandilla del balcón, pero logró sujetarse. Al levantar la vista, vio a Korra de pie en el agujero que había hecho. ¿Sigues pensando que soy un avatar mediocre?, le gritó antes de doblar el balcón, rompiéndolo y estrellándolo contra el suelo. Aterrizó con fuerza y ella lo golpeó aún más saltando tras él, creando un cráter en el aterrizaje, haciéndolo caer de espaldas. ¿Qué vas a hacer ahora?, lo desafió mientras caminaba hacia él, obligándolo a retroceder. Te quedaste sin agua, amigo. Dobló 2 llamas en sus manos y se dispuso a derribarlo. Pero entonces Tarlok hizo algo inesperado. Se incorporó y adoptó una postura de agua control cuando no había agua. Sin embargo, Korra se quedó quieta y las llamas se disiparon. Se miró los brazos con sorpresa. No había extinguido las llamas. La sorpresa se convirtió en horror cuando los brazos comenzaron a moverse contra su voluntad. Entonces su cuerpo lo siguió mientras se veía obligada a arrodillarse en el suelo, llenándola de dolor. Estás en mi camino, Avatar, y necesitas eliminarte, le dijo Tarlok con una mirada que rayaba en la furia absoluta. Intentó recuperar el control de su cuerpo, pero este no le obedecía. Parecía que su propia sangre se negaba a escuchar. Entonces lo comprendió. ¿Eres un maestro sangre?, le preguntó conmocionada. La sangre control era una técnica prohibida casi desde que la concebió un maestro agua loco que se escondía en la Nación del Fuego. Korra lo sabía, ya que Katara había sido quien la prohibió. Muy observador, comentó secamente. No es luna llena. Protestó, aún dolorida. Eso era lo que pasaba con la sangre control. Solo se podía hacer en noche de luna llena. ¿Cómo lo haces?, preguntó. Hay muchas cosas que no sabes de mí, le dijo. Se agachó y la arrojó contra la pared, observando con satisfacción cómo se golpeaba y caía al suelo. «¡Korra!», gritó la voz de un niño, haciéndolo girarse para ver a Arashi Uzumaki parado en la entrada de las cámaras. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Arashi se enteró por Korra de lo sucedido con el equipo y fue tras ella al pensar que no esperaría hasta la mañana como le habían dicho los adultos. Llegó al salón justo cuando oyó un fuerte estruendo y entró corriendo. «¿Qué le hiciste?», le preguntó a Tarlok. «Lo mismo que voy a hacerte». El concejal dobló la sangre del rubio para levantarlo del suelo y lo estrelló contra la pared cercana, dejándolo inconsciente. Ahora tenía 2 testigos de sus habilidades y eso tenía que rectificarse. Por suerte, sabía a quién culpar, pero las prioridades debían prevalecer. Dobló los 2 cuerpos inconscientes en el aire y se dirigió al nivel del garaje, donde estaba estacionado su automóvil personal. Una vez allí, los dejó caer al suelo y abrió la parte trasera del coche, donde guardaba una bata. Tras atar a los 2, los levantó uno a uno y prácticamente los arrojó a la parte trasera. Korra fue la primera en despertar y lo primero que vio fue a Arashi tumbado a su lado, inconsciente y con una ligera hemorragia en la cabeza. «Arashi», gritó al verlo. Entonces vio a Tarlok de pie en la puerta del coche. «¿A dónde nos llevas?». «En algún lugar donde nadie te encuentre», respondió. «Despídete de Ciudad República, Avatar Korra. Tú y tu pequeño juguete no volverán a verla». Cerró las puertas justo a tiempo para evitar que ella se encendiera. Ignorando sus golpes, tomó el volante y arrancó el automóvil. «No pueden hacer esto», gritó Korra al sentir que el coche se ponía en marcha. «Salgan de aquí». «Korra»,
Preguntó Arashi en un susurro mientras empezaba a despertar. Ella giró la cabeza hacia él. Gracias a la luna, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Preguntó, parpadeando rápidamente para intentar registrar dónde estaba. Tarlok nos ha secuestrado, le dijo. Es un maestro sangre. Volvió a centrar su atención en la parte delantera del satomóvil. Déjanos salir, Tarlok. No obtuvo respuesta y gritó de frustración, y también de miedo.